Señoras y señores, bienvenidos a este video de la noche número 5 en Five Nights at Freddy's 4. Quiero que se queden porque va a haber varias cosas interesantes. Por ejemplo, estaré dando unos consejos para pasar la noche, la cual me costó mucho porque estuve 2 días, casi 5 horas intentando esto. Así que me encantaría les guste esto, así que quédense y vean el video. Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. Ya volvemos con FNAF 4 Noche 5. Vamos a darle de una vez. Estuve un tiempo con Bendy porque pues fue unos días fue en el celular, entonces me tocó, no tenía el FNAF 4 ahí, pero ya volvemos. A ver cómo les va. Se fue. Creo que estaba acá ahora. Sí, se fue. Son los perros ahí. Creo que entró. Sí. A ver acá. ¿No está ahí? Sí, sí está. Se fue a la otra. A ver. Se fue. Sí, sí entró. Ok, vamos bien. Creo que está acá. Sí, se fue. A ver. ¿Cómo que entró? Ay, Dios mío. Ah, no, no había entrado. No había entrado. Ah, Dios mío. Ahora intenta será. No hay más que hacer. Dios. Bueno, señoras y señores, este fue el primer intento que hice de los casi 60 que hice finalmente. Entonces, no daré muchos consejos aún. De momento están viendo algunos fallos que cometí, pero quiero como que quede claro, la idea de esta noche es estar escuchando los pasos. O sea, si estás en la izquierda y escuchas pasos, es que se movió a la derecha. Y si estás en la derecha y escuchas pasos, es que se movió a la izquierda. Ahora, si estás en la izquierda y escuchas pasos, vas a ir a la derecha y mientras vas escuchas pasos, es que volvió a la izquierda. Entonces tienen que estar atentos a eso porque es más que todo poner atención y no llegar a confundirte. Espero este consejo les sirva. Ahora sigamos con el video. Creo que no entró. Anda, porfa. Ay, esto no es bueno. Anda. Ay, Dios mío. No sé qué hacer. Ay, jeje, ya no puedo más. Otro intento. No va a salir en el video, pero... Ay, ¿qué pasó? Ah, ya. No va a salir en el video, pero ahorita hice un intento de llegar a las 3 AM otra vez. Ah, otra vez vamos a lo mismo. Bueno, señoras y señores, para esta parte otro consejo que me gustaría darles es la risa llega a ser un problema, pero el mayor problema que se me ha presentado es el pensar que escucho los pasos, ir al lado que creo y que no había dado pasos, o viceversa. ¿Cómo tener esto en cuenta para que no te confundas?
En primer punto, él puede caminar mientras tú estás caminando a las puertas, así que trata de no confundir tus pasos con los pasos que da Fredbear. Para esto, ¿qué tienes que hacer? Ten en cuenta que tus pasos suenan contra una alfombra. O sea, los pasos que no suenen como alfombra, así como son de Fredbear. Así que trata de memorizar el sonido de los pasos en la alfombra. Y si escuchas pasos que no son esos, pues está atento porque son los de Fredbear. Nuevamente espero este consejo también les sirva y sigamos con el video. Derecha. Se fue. Entró al parecer. Creo que derecha. Entró al parecer. No había entrado. Estamos graves. Graves estamos. Segundo día que grabo este video. Es mi intento 58. Creo, 59, no estoy seguro. Creo que 59. Sí, es 59. Bueno, señoras y señores, para esta parte del video me gustaría darles algunos consejos más como compuestos de lo que aprendí después de morir 58 veces durante la grabación de este video para la noche 5, porque en total, antes de esta grabación y contando el anterior video que hice de FNAF 4, hice en total, digamos, unos 147 intentos tal vez. Pero entonces, ¿qué aprendí de esto? En primer punto, creo que es obvio, pero tienes que olvidar todo lo que estuviste aprendiendo en la noche 1, 2, 3, 4. O sea, olvídate de Foxy, de los peluchitos de atrás, de Bonnie, de Chica. Todo eso déjalo a un lado. Acá tienes que tener el volumen mucho más alto para escuchar los pasos de Fredbear. Entonces, el tema es, tienes que ir escuchando hacia qué lado va. Como dije, si estás en la derecha y escuchas pasos, es que está en la izquierda. Si estás en la derecha y no escuchas pasos, es que de seguro ya está en la izquierda hace rato. Entonces tienes que tratar de seguir ese ritmo. Entonces recuerden el consejo que les había dado, no confundir los pasos de Fredbear con los pasos que tú das sobre la alfombra. Entonces, si tú llevas el orden de hacia donde va Fredbear, vas a tener varias ventajas. ¿Por qué? Digamos que Fredbear ríe, ¿cierto? Digamos que es una risa real, o sea que si está dentro de la habitación, como en este caso, luego te va a pasar que, o sea, están los audífonos en los que escuchas el lado de la izquierda y la derecha, pero en mi caso yo no pude tener esa ventaja porque mis audífonos están un poco dañados. Entonces se escucha más por un lado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Yo no sé si será solo suerte mía o qué, pero me di cuenta de algo en esas 58 muertes. Y es que siempre que Fredbear da los pasos rápidos es porque está en la izquierda. O sea, si escuchas los pasos es porque está en la izquierda. Y cuando da los pasos como un poco más lento, como es porque está en la derecha. Entonces, si escuchas la risa y escuchas los pasos rápidos, te recomiendo ir a la izquierda. Y si escuchas los pasos lentos, te recomiendo ir a la derecha. No sé si servirá el 100% de las veces, pero a mí me dio resultado en este intento en el que me conseguí pasar esta complicada noche. Entonces, ¿qué pasa si la risa era falsa? O sea, si en realidad él no estaba... Si en realidad no está dentro. Entonces, podría darte varios consejos. Uno de esos que fue el que utilicé en los anteriores 58 intentos es quédate otros 5 segundos y si no escuchas pasos, revisa y si entro en la habitación. Y si escuchas pasos, pues sigue el orden de los pasos, trata de no perderlos. Pero el tema
que hace que este consejo no sea muy válido es que donde pasen esos 5 segundos y no escuchas nada, hay mucha posibilidad de que tú entres al cuarto y te mate. ¿Por qué? Porque sí estaba dentro de la habitación. Entonces, ¿qué hice yo acá en esta ocasión? Si lo que puedes hacer es, escuchas la risa, entras rápidamente al cuarto y revisar rápido la cama y el armario, y si no lo encontraste, vuelve al lado al que estabas, a menos que escuches pasos. Pero si no escuchas pasos, vuelve al lado en el que estabas, porque significa que Fredbear sigue en esa ubicación. Entonces, en caso de que te lo encuentres, creo que ya saben qué hay que hacer. Si te lo encuentras en el armario, cierra la puerta hasta que escuches otra vez los pasos, y recuerda, si suena pasos rápidos es que está a la izquierda, si suenan pasos como lentos es que está en la derecha, ¿ok? Y si te lo encuentras en la cama, alúmbrale hasta que se vaya, y lo mismo, pasos rápidos izquierda, pasos lentos derecha. Entonces esto es como lo que más me sirvió para este intento. Otra cosa, trata de estar relajado. Sé que suena muy difícil jugando un juego de terror, y más con el ambiente que presenta FNAF 4, pero es que si tú te estresas, te vas a volver muy sensible a los sonidos, y te puede pasar lo que confundas el sonido de tus pasos con los pasos de Fredbear. ¿Ok? Entonces trata de estar calmado, y así podrás como identificar mejor los sonidos y todo. Espero estos consejos te sirvan. Si tienes alguna inquietud, puedes dejármela en los comentarios y yo trataré de responderla. Pero esto es como lo que yo hice para pasarme la noche 5. Ahora sigamos con el video para que vean cómo me la pude pasar finalmente. Vamos, vamos, la pasamos, que no te la creo. Dios mío, casi 60 intentos, 2 días de grabación y pasamos la noche 5. Dios mío, qué alegría. 0 días para la fiesta y que me da un infarto ahí acabando. A ver, ¿estos qué son? Unos es el chico de la casa. Wow, tu hermano es un tipo de bebé. ¿No es así? Algo así creo que es. Eh, Él es Hilarious. No sé qué es Hilarious. ¿Por qué no le ayudamos a que lo vea más cerca? Él lo amará. No, por favor, dice mi personaje, creo. Vamos, chicos, démosle al hombre un lift. No sé qué es lift. Él quiere estar más cerca. Get up close. Ok, ¿a dónde me llevan? No, yo no quiero ir. Escucha al hombre, él quiere estar más cerca, ja, ja, ja. ¿Eso no se parece a Fredbear? Chicos, yo creo que el hombre dice que él quiere. Sí, sí, es Fredbear. Darle un gran beso a Fredbear. Uy, Fredbear, cómo te odio. Ojalá que te destruyan, te desmantelen, porque me hiciste sufrir por 2 días y casi 2 horas de grabación. A las 3, 1, 2. Uy, sale. Ah, pa, Dios mío. Se murió el niño. Y en su cumpleaños. Lo hicimos. No, ¿cómo así? O sea, tengo una estrella, pero me sale cosas que me preocupan. Primero, me sale extra y noche 6. Bueno, acá en extra que tenemos animatrónicos. Haciendo Foxy, haciendo Fredbear, Jump Scares, Gerson con Plus Trap, Nightmare, Sheets, Challenge, desafíos, Gerson con Balloon. ¿Quién es Balloon? Acá podemos ver a los animatrónicos. Este es Plus Trap, es bien. Ok, ni idea de esto.
Pero no hay un Nightmare Freddy, ¿o sí? Ah, sí, es 13, no sé, a mí nunca me salió en todo lo que he jugado. Bueno, y está la noche 6. Bueno, el niño se murió, eso sí me sorprendió, entonces lo dejamos hasta acá. Ay, qué sufrimiento. Denle like para que hagamos la sexta noche. Si les gustó el video, no olviden dejar su like. Suscríbanse, dejen comentarios de qué otro tipo de juegos les gustaría ver. Estoy viendo a ver si puedo traerles una reseña de un juego de fútbol. No sé si les gusta la idea. Y bueno, sin más que decir, ojalá no pasen 5 noches con Freddy, porque es horrible, créanme. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.